Y pasamos ahora al capítulo 14. En este capítulo encontramos que Cristo sana a un hidrópico en el día de reposo. Enseña la humildad y el agasajar a los pobres, da la parábola de la gran cena, enseña lo que cuesta seguir a Cristo como discípulo y enseña en cuanto a la sal que ha perdido su sabor. Solo el Dr. Lucas relata la ocasión cuando Jesús comió en casa de uno de los fariseos principales, donde les da al anfitrión y a los convidados una lección sobre la etiqueta en la parábola devastadora del convidado ambicioso. También hay dos parábolas más en este capítulo que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Son la edificación de una torre y la de un rey preparándose para hacer guerra. En este capítulo 14, Jesús cena de nuevo. Ya hemos visto un caso cuando Jesús cenó en casa de un fariseo. Allí una prostituta ungió sus pies. Había allí dos ejemplos extremos de la raza humana. El uno era fariseo y ella era prostituta. Él se consideraba de lo más elevado en su moralidad, mientras que ella había estado en las profundidades de la inmoralidad. Él era producto de la religión, mientras ella era producto de la vida del vicio. El fariseo se sentó, mientras que ella permaneció en pie. El fariseo estaba ofendido por la presencia de esta prostituta, y ella está turbada. Él es crítico, y ella siente desdén hacia él. Ella llora. Él se siente superior, y ella se siente inferior. Él es del alto rango de la sociedad, pero ella es del rango bajo. Él representa lo mejor, pero ella representa lo peor. Él era famoso, pero ella tenía mala fama. Él procedía de la mejor parte del pueblo, pero ella vino del barrio pobre. Sobre el nivel moral, él es mejor que esta mujer, y ninguno que lee esta historia dudará eso. El Señor, sin embargo, le perdonó mucho a ella. A quien le perdona mucho, ese amará mucho al Señor. La medida de su salvación, amigo oyente, es la medida de su pecado. Lo que usted piensa en cuanto a Cristo es lo que piensa de sí mismo como pecador. Si usted es un pecador pequeño, entonces necesita de un Salvador pequeño. Pero si usted se reconoce como un pecador destinado al infierno, entonces necesitará un Salvador con destino al cielo. Bueno, Jesús cena de nuevo y esta vez nos vamos a gozar. Leamos el primer versículo de este capítulo 14 de Lucas. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. Tenemos que confesar que si un fariseo nos hubiera convidado a cenar en el día de reposo, hubiéramos rehusado ir. Este fariseo solo quería espiar al Señor. Este primer versículo provee el medio ambiente, el tono y el color de la situación. Fue el preludio antes de la cena lo que causó la tensión. Ahora el versículo 2 dice, «Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico». Una trampa había sido puesta para atrapar al Señor. Creemos que este hombre había sido colocado allí premeditadamente para atrapar al Señor. Pero fíjese usted lo que el Señor hace. Leamos el versículo 3 y la primera parte del versículo 4 de este capítulo 14 de Lucas. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. El Señor hizo una pregunta primero, pero ellos tuvieron miedo de responderle. Continuemos leyendo parte del versículo 4, como también el versículo 5. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Si alguno de esos pícaros en la presencia del Señor tuviera el neumático desinflado en el día de reposo, de seguro que lo habría compuesto y el Señor lo sabía. Ahora el versículo 6 dice, y no le podían replicar a estas cosas. Este problema, pues, ha causado ya una situación algo tensa para la cena. Avancemos algo más, leyendo los versículos 7 y 8 de Lucas capítulo 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, «Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él». Esta escena es muy rica. En aquel entonces no ponían tarjetas con los nombres de los invitados en la mesa.
Las tarjetas deben haberse originado por alguna dama anfitriona que quiso proteger sus muebles, porque si usted no pone tarjetas en la mesa, pues habrá un tropel grande para tratar de obtener los mejores asientos. En esta ocasión, pues, cuando nuestro Señor cenó en la casa del fariseo, no había tarjetas. Cada uno de estos pícaros presentes habían criticado al Señor Jesucristo, y cuando llegó la hora de la cena, cada uno corrió hacia el primer asiento. En aquellos días había 4 asientos principales en la mesa. El primer asiento era de rango superior al 4.º asiento principal. Y todos querían sentarse en el primer asiento, pero es obvio que todos no podían sentarse allí. Esta parábola revela, pues, 2 cosas. Primero, a los ricos les faltó la urbanidad. Y en segundo lugar, Cristo reprendió sus malos modales en la mesa. Cuando la cocinera anunció, «a la mesa», todos corrieron enseguida a la mesa. La mesa en aquel entonces era un mueble muy bajo, y todos se recostaban a su alrededor. En cada lado había 3 lugares donde se podía recostar. En una situación así, era el segundo asiento, o sea, el que ocupaba el lugar central, el que constituía el lugar de honor. En otras palabras, habría los asientos número 1, número 2 y número 3 en un lado, en el lado que consideraríamos como la cabeza de la mesa. El asiento número 2 sería, pues, el lugar de mayor honor. Al otro lado de la mesa habría los asientos número 4, número 5 y número 6, y entre estos, el número 5 sería el lugar de honor. Siguiendo la mesa al otro lado, hay los asientos número 7, número 8 y número 9, y allí el puesto número 8 sería el lugar de honor. Y por fin, al cuarto lado de la mesa, el número 11 sería el lugar de honor. Es comprensible que algunos de estos viejos fariseos no pudieran moverse tan rápido como lo hacían algunos de los fariseos más jóvenes. Así pues, cuando la cocinera anunció «a la mesa», el viejo, el que se había acercado lo más cerca posible a la parte donde comían, corrió para recostarse en el asiento número 2. Pero uno de los fariseos más jóvenes llegó antes que él, y por tanto se volvió rápido para tratar de alcanzar el asiento número 5. De nuevo, llegó demasiado tarde porque alguien ya estaba allí. Así que con prisa trató de llegar al número 8, pero tampoco llegó a tiempo. Casi sin aliento, volvió para correr al asiento número 11 y llegó a tiempo. Este era un lugar bajo, pero todavía tenía un lugar de honor. Y así se recostó allí casi sin aliento. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo cómico que debe haber sido observar a estos hombres corriendo lo más rápido posible para tratar de llegar a los lugares de honor? Ahora leamos los versículos 9 y 10 de Lucas capítulo 14. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El Señor Jesús le dijo a este grupo que cuando uno es convidado a una cena, no se debe lanzar hacia el lugar de honor. El anfitrión puede estar pensando en otra persona para sentarse en el lugar en que uno se ha sentado, y entonces tendrá que venir y decirle, tenga la bondad de pararse e ir a otro puesto más bajo. Aquí se va a sentar otro. Para llegar al lugar más bajo, amigo oyente, todo lo que necesita hacer es mudarse un solo puesto, pero es una acción humillante que da pena. Si es que le convidan, pues, a una cena, siempre vaya al lugar más bajo. No tendrá ninguna dificultad en alcanzarlo, porque ningún otro tratará de llegar allí. Luego, cuando llegue el anfitrión y vea dónde se sienta usted, dirá, usted es el convidado de honor, tenga la amabilidad de sentarse en este lugar de honor. Y entonces otro tendrá que cambiar su puesto. Esta es la buena etiqueta y es exactamente lo opuesto a la conducta que acaba de demostrar este grupo. Nuestro Señor saca en claro un gran principio de este incidente. Leamos el versículo 11 de Lucas capítulo 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora el Señor corrige al anfitrión. Leamos los versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nuestro Señor está manifestando ahora otro gran principio. La mayoría de nosotros convidamos al mismo grupo a comer en nuestra casa una semana, y la semana siguiente vamos a la casa de uno del mismo grupo, y así pasa semana tras semana. Pero el Señor aquí está condenando esta práctica. No hay nada malo en convidar a su grupito de vez en cuando. ¿Pero ha pensado usted alguna vez en hacer algo para aquellos que no tienen nada? Ellos no le pueden corresponder el mismo favor. No podrán convidarle a usted a cenar la próxima semana. Haga, pues, algunas pocas cosas en las cuales usted sea el dador sin detenerse a pensar si va a ser recompensado. Volviendo ahora al pasaje que nos ocupa, ¿puede usted imaginarse la tensión que había ya en esta cena? El Señor principió las cosas sanando al hidrópico. Miró cara a cara a los convidados y les corrigió su falta de urbanidad. Luego hasta corrigió al anfitrión mismo. El ambiente, pues, era tenso. Nadie decía ni una palabra. Ahora el versículo 15 nos dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sin duda este hombre tenía la costumbre de expresarse con palabras altisonantes y piadosas. En aquel momento delicado de silencio, cuando todo estaba tan tirante, un viejo pícaro habló diciendo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ojalá pudiéramos nosotros haber estado allí y le habríamos preguntado, ¿qué quiere decir usted con eso? Dudamos que pudiera habernos dicho lo que realmente quería decir. Su declaración no fue nada más que una piadosa frase ya gastada. Se oye decir muchas perogrulladas piadosas en nuestros círculos conservadores de hoy en día, y hasta nos cansa oírlas. Es cosa maravillosa alabar al Señor, pero a veces llega a ser algo fastidioso cuando una persona constantemente repite la misma frase, Gloria a Dios o Aleluya, pero realmente no alaba al Señor. Cuidémonos, pues, de usar las frases piadosas ya gastadas. El Señor se volvió, pues, hacia este pícaro, y creemos que sus ojos se encendieron con ira al hablarle. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 de San Lucas. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. La parábola de la gran cena tendría interés especial para todos los convidados a esta cena, porque se relacionaba con una ocasión similar a esta. Era costumbre de enviar invitaciones a tales cenas con mucha anticipación, pero al llegar el día de la cena, la costumbre era enviar otra invitación personal. Dios, amigo oyente, ya ha puesto en circulación una invitación a toda la humanidad. ¿Qué hará el hombre con ella? La invitación de Dios es para recibir la salvación. Este banquete de Dios es sólo por invitación. Por tanto, usted no puede comprar una invitación a la fiesta. Usted solo puede venir a esta cena por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 2 de su carta, versículos 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don de Dios. Lo único que excluirá del cielo a cualquier ser humano es su negativa a aceptar la invitación. Esta invitación dice, Venid, que ya todo está preparado. Con esta parábola, el Señor Jesús le dice al fariseo, Tú dices, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero lo que dices no son más que tonterías habladas en lenguaje que suena piadoso. Veamos entonces lo que hacen los hombres con la invitación de Dios. Leamos el versículo 18 de Lucas capítulo 14. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas.
Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar la parábola de la Gran Cena, y dijimos que en medio de la tensión que ya había en la cena a la cual el Señor Jesús había sido invitado, uno de los fariseos que estaba a la mesa había levantado la voz y había dicho, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios», de acuerdo con lo que encontramos en el versículo 15. Ahora, sin duda, este hombre tenía la costumbre de expresarse con palabras altisonantes y piadosas. Y en aquel momento delicado de silencio, cuando todo estaba tan tirante, él habló diciendo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Ahora dijimos que el Señor Jesús le había contestado precisamente con la parábola de la Gran Cena. Ahora, la parábola de la Gran Cena tendría interés especial para todos los convidados a la cena en la cual estaba el Señor participando, porque se relacionaba con una ocasión similar a esa. Era costumbre en aquellos días de enviar invitaciones a tales cenas con mucha anticipación. Pero al llegar el día de la cena, era también costumbre enviar otra invitación personal. Ahora dijimos que Dios ya ha puesto en circulación una invitación a toda la humanidad. Pero, ¿qué hará el hombre con esa invitación? La invitación de Dios es para recibir la salvación. Este banquete de Dios es solo por invitación. Y usted, amigo oyente, no puede comprar una invitación a la fiesta. Usted solo puede venir a esa cena por medio de la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don de Dios. Lo único que excluirá del cielo a cualquier ser humano es su negativa de aceptar la invitación. Ahora, esta invitación dice, «Venid, que ya todo está preparado». Con esta parábola, el Señor Jesús le dice al fariseo que había hablado, «Tú dices, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Pero lo que dices no son más que tonterías habladas en lenguaje que suena piadoso. Veamos, pues, lo que hacen los hombres con la invitación de Dios. Y vamos a leer una vez más el versículo 18 con el cual concluimos nuestra audición anterior. Dice el versículo 18 de San Lucas, capítulo 14, «Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Esto no era en realidad una razón válida para no asistir, sino más bien un pretexto de una persona que no quería asistir. Ninguno de los convidados se atrevió a decir la verdad, que no quería ir ni iría a la cena. Se cuenta que en cierta ocasión una maestra había preguntado a uno de sus alumnos, que había estado ausente de la clase, si había traído una excusa escrita firmada por sus padres por haber faltado. El niño contestó que no. Entonces, la maestra le pidió que trajera una excusa al día siguiente. La nota que trajo presentó una de las mejores excusas que haya oído. Decía así, la nieve tenía un espesor de 44 centímetros y las piernas de Guillermito solamente tienen 42 centímetros de largo, y por eso no pudo salir a la escuela. Bueno, en esta parábola los hombres que fueron convidados a esta cena dieron excusas para encubrir el hecho de que realmente no querían aceptar la invitación que habían recibido. El primer hombre dijo como excusa, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Creemos que este hombre era o bien un mentiroso o un tonto. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a alguien que compra una propiedad sin verla primero? Por mi parte, nunca he conocido a un hombre que se enriquezca y que al mismo tiempo se acerque a Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 19 de este capítulo 14 de Lucas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ahora notemos que el primer hombre dejó que sus propiedades interfirieran con su venida a la cena. Este segundo hombre dejó que el negocio y el comercio le impidiesen venir al banquete. Y aquí tenemos que decir una vez más que este hombre era mentiroso o tonto. ¿Cómo iba a arar este hombre de noche? En aquellos días no tenían linternas ni tractores con lámparas eléctricas. Este hombre estaba dando excusas, simplemente excusas. Tengo que atender el negocio. Es una frase que oímos con mucha frecuencia.
Los hombres están demasiado ocupados en ganarse la vida. Un día, amigo oyente, usted tendrá que morir y va a descubrir que el negocio seguirá como de costumbre sin su presencia. Ahora leamos el versículo 20 de este capítulo 14 de Lucas. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Había una ley en Israel que excusaba a un hombre de ir a la guerra si había tomado una nueva esposa. Durante el tiempo de la guerra siempre hay un aumento de matrimonios y de nacimientos. No estamos infiriendo nada con esto, pero es la verdad. Creemos que este hombre tenía la excusa más débil de todas. ¿Por qué no traía a su nueva esposa a la cena? Su afecto natural, pues, le impidió venir a la cena. Hay muchas cosas que interfieren para que los hombres no se alleguen a Dios. 3 de estas cosas son los bienes, el negocio y el afecto natural. ¿Cuántas personas hoy en día no vienen a Dios usando una de estas cosas como pretexto? Bueno, Dios tiene una invitación grabada para usted, amigo oyente. Está escrita con la sangre de Jesucristo y es una invitación para asistir a la gran mesa de la salvación. Pero si usted rechaza la invitación de Dios, Él entonces tendrá que rechazarle a usted también. Leamos ahora los versículos 21 al 24 de Lucas capítulo 14. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Ahora, esta es una declaración seria y debe recibir toda nuestra consideración. Prosigamos con los versículos 25 al 27 de este capítulo 14 de San Lucas. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Estos versículos simplemente dicen que debemos poner a Dios primero que todo. La devoción que un creyente tiene para Jesucristo debe ser tal que parezca que odia todo lo demás, es decir, en comparación a su devoción para con Jesucristo. Y llegamos ahora a la parábola en cuanto a la edificación de una torre. Leamos los versículos 28 hasta el 30. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». Hay que pagar cierto precio por hacer una decisión para Cristo. Hay que estar dispuesto a pagar el precio antes de poder ser discípulo de Jesucristo. Piénselo bien, amigo oyente, porque es alto el precio que usted tendrá que pagar. Pero no olvide que según dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Encontramos ahora en este capítulo 14 la parábola de un rey yendo a la guerra. Demos lectura a los versículos 31 al 33 de este capítulo 14 de San Lucas. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una persona puede ser salvada aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, pero una persona nunca seguirá ni servirá a Jesucristo, sino hasta cuando esté dispuesta a hacer un verdadero sacrificio. Eso es lo que enseña este pasaje. Hay una gran diferencia entre el ser discípulo y el ser creyente. Todos los creyentes no son discípulos.
Un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todas las demandas sobre su vida presente y a entregarse completamente a Jesucristo. Amigo oyente, ¿es usted creyente o discípulo? ¿O es usted un discípulo que cree? Tenemos luego, en los dos últimos versículos de este capítulo 14, la parábola de la sal que ha perdido su sabor. Y no tomaremos tiempo para considerarla porque ya hablamos de ella ampliamente cuando estudiamos el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y el final del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Así pues, concluye nuestro estudio del capítulo 14 de este Evangelio según San Lucas.